Iglesia, vamos a empezar nuestra enseñanza esta tarde y el título de la enseñanza esta tarde se llama Victoriosos. ¿Amén? Amén. Quiero que le digan al lado: yo soy victorioso. Yo soy victorioso. ¿Amén? Pero díganlo ahora creyendo. Yo soy victorioso. Eso es. Ahora, mientras estaba preparando el mensaje lo escribí de una manera, pero cuando venía y estaba orando antes de empezar el servicio, el Señor me acordaba algo. ¿A quién le gustan la serie de los superhéroes? ¿Alguien ha visto películas, series? ¿Alguna vez alguien vio Smallville, que era la de Superman cuando era joven? ¿Sí? ¿Por qué les estaba hablando de esto? Porque resulta que cuando estos superhéroes empezaban su camino, ellos tenían unos poderes, pero esos poderes los tenían que aprender a controlar. Y a veces, por ejemplo, Superman, no sé, entraba al equipo de fútbol del colegio, de la universidad, y resulta que él quería usar su fuerza para de pronto poder pues estar por encima de los demás. Y tenía un guía que siempre le enseñaba pues que tenía que aprender a controlarlos, que era para usarlos para el bien. ¿Y a qué voy con este tema de los superhéroes? Yo quiero que sepan que ustedes son algo diferente en esta tierra. Ustedes y yo somos algo diferente en esta tierra. ¿Amén? Y este versículo no está en la presentación, me lo dio el Señor ahorita, y quiero leer Salmos 8 del 4 al 6. Dice que son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Amén. Amén. Este es un salmo tremendo, porque aquí lo que está declarando, y yo se los había dicho en alguna ocasión, el salmista está diciendo que Dios nos hizo, un rango después de Dios. No son los ángeles, no es el diablo, es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y vamos nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos autoridad, nosotros tenemos poder, y eso nos tiene que llevar a vivir de una manera diferente. ¿Sí? Ahora, esa vida maravillosa, sin conflictos, sin tensiones, sin dolor, sin preocupaciones, todos la anhelamos. Pero para vivir esa vida, ¿qué tiene que pasar? No. Morir, porque eso solo lo vamos a ver en el cielo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que entonces, porque estamos en un mundo caído y hay tribulación y hay problemas, entonces el diablo viene cada vez que se le da la gana y me patea la lonchera y me vuelve la vida a cuadritos. Eso tampoco quiere decir, ¿sí? Entonces hay algo que Jesús dijo en Juan 16:33. Y dice la palabra de Dios: les he dicho todo lo anterior para que en su trabajo tengan paz. ¿Qué dice? ¿En quién? ¿Pero quién es en mí? En Jesús. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces Jesús nos está diciendo que vamos a tener problemas. Eso es una promesa que no nos gusta declarar, pero es una realidad. Vamos a tener tropiezos, vamos a tener batallas. El diablo todo el tiempo nos está atacando con pensamientos, quiere que nosotros declaremos las palabras incorrectas, pero lo que quiero que sepamos en esta tarde es que Jesús le ganó esa batalla, esa guerra al diablo. Él lo venció y lo humilló. ¿Se acuerdan lo que estábamos leyendo en la oración? Lo que hablaba el salmista hace 1000 años antes de que ocurriera la cruz. Que el nombre del diablo había desaparecido, que Dios había destruido a todos sus enemigos. ¿Amén? Amén. Entonces, a través de lo que hizo Jesús, a través de esa victoria que ganó Jesús, que dice que Él ya venció al mundo, nosotros también vencimos. ¿Amén? Amén. Quiero que lo digan con convicción. Jesús, a través de Jesús, nosotros también ya vencimos al mundo. Amén. Amén. Y esto es importante. Quiero hablarles, vamos a hablar 7 puntos. El primero les voy a hablar de 3 puntos. Y lo primero que les quiero hablar es la sangre de Cristo. Para que nosotros podamos ser victoriosos en esta vida, debemos tener clara cuál es la función que cumple la sangre de Cristo en nuestras vidas. Es una de las armas más poderosas que tienen los cristianos frente al diablo.
Frente a la sangre de Cristo, el diablo tiene que agachar cabeza y tiene que retroceder. La sangre de Cristo nos ayuda a vencer en medio de la adversidad, ¿verdad? Y para esto debemos reconocer que Dios, no hay ningún hombre, no hay ninguno de nosotros que nos podamos parar frente a Dios y decir, oiga Dios, es que yo soy perfecto, es que yo soy santo, porque todos tenemos equivocaciones, todos tenemos aspectos de nuestra vida que tenemos que corregir en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Todos tenemos luchas espirituales, ¿sí o no? Y lo que les quiero decir es que es por esa sangre que nosotros somos victoriosos, porque por esa sangre es que nosotros podemos ir a la presencia de Dios con confianza. No es porque es el pastor, no es porque es Marbel, no es porque Vianney tiene a la iglesia, es por la sangre de Cristo, esa que se derramó gota a gota en la cruz, que Dios ahorita nos ve a nosotros con agrado. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza. ¿Con cuánta? Como que si la amarro ahí, ¿será que puedo entrar a la presencia de Dios? Con toda confianza, así yo me haya equivocado aquí dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Y yo quiero que piensen en eso porque a veces el diablo nos quiere poner pensamientos donde, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Porque lleno de problemas y ya te voy a aplastar y no vas a tener para llegar a fin de mes. Pero yo quiero que vean que la palabra está diciendo que encontramos misericordia y encontraremos gracia y nos ayudará cuando lo necesitamos. El problema de todo cristiano y de todo ser humano a causa de su carne es que la ayuda la quiero ya. Necesito la plata ya, necesito resolver ya, pero miren que es a su debido tiempo. Y yo quiero que sepan que Dios jamás se olvida de uno de sus hijos, jamás. Así pareciera que el diablo nos quiere destruir, nos quiere acabar. Por su sangre nosotros tenemos la victoria. Amén. Amén. Por su sangre el diablo tiene, el infierno tiene que retroceder. Y el diablo sabe que así quiera venir a destruir nuestra vida, nosotros ya somos propiedad de Dios. Y cuando es propiedad de Dios, ¿será que hay alguien que pueda sacarle a alguien de la mano de Dios, a la mano de Dios, que lo pueda sacar de su poder? No hay nadie. Dios es el más grande. Entonces, tribulación tenemos, sí, pero el diablo no puede hacer nada por la sangre de Cristo. Amén. Lo segundo para que nosotros seamos victoriosos es declarar la palabra de Dios. Esta es una espada, esta es nuestra arma. Cada vez que lanzamos una palabra de Dios, lo que ocurre es que el diablo tiene que agachar cabeza nuevamente y retroceder. Pero no es cualquier palabra. Porque yo veo que muchos sabemos muchas cosas de la palabra, la hablamos, pero no la hablamos con convicción, o no la hablamos con fe. Si yo creo que soy sano, si yo creo que soy próspero, si yo digo es que Jesús pagó para que yo tuviera paz, y yo empiezo a hablar la palabra, los versículos, con fe y con autoridad, pues no hay nada que el diablo pueda hacer. Porque la palabra no es simplemente algo escrito en un libro, la palabra es espíritu. Y la palabra es viva. Entonces cuando nosotros hablamos la palabra, hace que realidades sean transformadas. Y yo quiero que piensen eso. Hemos recibido todos en algún momento de la palabra de Dios bendición, ¿sí o no? Pero a veces no. ¿Por qué será que a veces no? Porque la dudamos, porque tuvimos una victoria, pero decimos, bueno, Dios me ayudó para llegar a fin de mes y apareció la provisión. Pero el otro o la siguiente situación, ese problema es muy grande, yo no sé si Dios pueda. Y entonces empezamos a declarar lo que el diablo empieza a poner en nuestra boca. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros declaramos la palabra con autoridad o cuando la creemos? Y hay un ejemplo que está, ese tampoco está, Lucas 5:5. Pues Pedro estuvo pescando toda la noche, supongo que el man tenía que llevar el sustento para su casa, pero volvió, porque se pesca de noche, los que saben que los peces se mueven es en la noche, y el man volvió en la mañana sin nada, y Jesús le dijo como que tire la red. ¿Y qué dijo Pedro? En Lucas 5:5, en tu palabra echaré la red. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Una pesca milagrosa. ¿Sí?
Entonces, en su palabra, ¿será que cuando la creemos y la declaramos con firmeza, hay realidades que no serán cambiadas? Amén. Hay cosas que no son restauradas, hay cosas que no son para que caminemos en victoria. Amén. Amén. Ese es el segundo punto del primero. Ahora el tercero. Cuando nosotros los hijos de Dios nos despojamos del orgullo y de la vanidad, o en otras palabras, nosotros nos humillamos y reconocemos su grandeza, ocurre algo que dice en Santiago 4:10, que tampoco está. Dice: humíllense ante el Señor y Él los levantará con honor. Amén. Entonces, humillarnos en la presencia de Dios, pues a veces nosotros somos desnudados, somos quebrantados, pero Dios nos humilla con amor. Él nos humilla para mostrarnos nuestros errores y levantarnos en victoria. Y a veces el error de nosotros es que nos humillamos delante de los hombres, queremos agradar personas, y nosotros tenemos que agradar a Dios únicamente. Amén. Únicamente cuando nos humillamos en la presencia de Dios es cuando mostramos dependencia a Él y le permitimos operar en nuestra vida. Cuando hay orgullo, pues es mandar un mensaje al cielo y decir: yo lo puedo hacer, yo tengo el control, yo tengo los recursos, yo tengo la finanza, yo tengo el trabajo. Pero cuando nos humillamos es decir: tú eres todo, Amén. tú eres mi sustento, tú eres todo para mí. Y es ahí cuando experimentamos lo imposible, es ahí cuando experimentamos los milagros de Dios. Amén. Amén. Entonces yo quiero que tengan claro que estas son claves que el Evangelio, o sea, de la mitad de la Biblia hacia adelante, nuestra época, son claves que Dios dejó para nosotros, para que caminemos en victoria. Porque a veces la gente no camina en victoria porque camina en religión y entonces está ya con cosas del antiguo pacto, de la ley, y caminan bajo esas normas. Pero estos son herramientas que el Señor dejó para nosotros y tenemos que aprender a usarlas. Entonces, ¿cuál era la primera? La sangre. ¿Sí? La segunda, la palabra. Hablar la palabra, declararla con convicción. Así no esté viendo lo que estoy hablando, no es que esté loco, es que Dios es el que tiene la verdad. Y tercero, humillarnos en la presencia de Dios. Amén. Amén. Les voy a confirmar lo que les acabo de decir. Apocalipsis 12:11, miren lo que dice. Ellos, ¿quién serán ellos? Los han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora están en el cielo y están frente al trono de Dios. ¿Quiénes serán ellos? La iglesia, nosotros. Nosotros vencemos al maligno en este mundo caído por la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Entonces aquí no solamente hablar la palabra, sino también hay que empezar a vivirla. Y todos estamos en ese proceso, todos estamos en crecimiento, pero entre más obedientes ustedes escuchan el mensaje y lo reproducen en sus vidas, experimentan victoria. ¿Sí? Y dice: y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Amén. Entonces, la iglesia, el pueblo santo de Dios, camina en santidad y en perfección, y por eso es que nosotros vencemos. ¿Eso estaba diciendo Apocalipsis o por qué era? Por la sangre del Cordero, por la palabra hablada y vivida. ¿Sí? Cuando nosotros queremos caminar el camino de la victoria, el camino de Dios, nosotros debemos entender que hay cosas a las cuales tenemos que renunciar. Nuestros planes, nuestros caprichos, lo que nos parece, pues puede aparentar o puede verse un horizonte claro para nosotros, pero solamente Él es el que conoce el verdadero camino para cada uno de nosotros. Amén. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, pues ya no somos nosotros los que peleamos contra las tinieblas, es Él. Pero cuando nosotros tomamos nuestro plan, nos toca a nosotros, y cuesta, y duele, y nos desgastamos. Pero cuando dejamos que sea Dios el que nos guíe, pues vamos en coche, vamos relajados. Amén. Entonces, su sangre, su palabra hablada y la humillación nos lleva a la victoria. Esto es un paquetico que tenemos que tenerlo ahí claro.
y yo espero que podamos dar un amén por eso, ¿sí? Amén. Que podamos decir con estas herramientas, yo soy victorioso. Uy, no, con ese ánimo eso nos anima a Yo comer. soy victorioso. Amén. Bueno, ahora se va a entrar al segundo punto. Dice que el segundo punto y señalo 3. Vamos a entrar al segundo punto, y para obtener la victoria debemos entender que Dios jamás nos desampara. Jamás. Y eso es una duda que a veces hay en nuestro corazón, ¿sí o no? Y igual es un salmo donde el Señor nos muestra que siempre nos protege. Salmos 9, versículos 7 al 10. Dice la palabra de Dios: pero el Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio, juzgará al mundo con justicia y gobernará las naciones con imparcialidad. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Amén. Este es un salmo que escribe el rey David, ¿sí? Y si decimos el rey David, pues qué problemas puede tener el rey. Y ya yo les he hablado acerca de la historia de él un poco, pero yo quiero que piensen en esto. Lo primero, fue un hijo que era diferente al resto de sus hermanos. El chino era caribonito, era bien presentado, y en ese tiempo, y era pequeño, pero en ese tiempo se buscaba era que fueran fuertes para trabajar en el campo, para ser soldados, y esos eran sus hermanos. Entonces este man le tocó crecer solo, porque desde chiquito lo mandaron a pastorear ovejas en una montaña, ¿sí? Eso fue lo primero. Después él va y mata a Goliat, y también tuvo que ir solo porque todo el mundo estaba asustado. Después de eso, pues Saúl se llena de envidia y lo empieza a perseguir, y él se tiene que esconder en una cueva, y llegan a esa cueva 400, entre comillas, fracasados, 400 rechazados, 400 que eran como desechos de la sociedad. Llegaron a reunirse con él y acompañarlo. Y David, ¿qué podría pensar sobre todo esto? Estoy solo, qué vida tan triste la mía, sin oportunidades, mi familia me dejó, todos me rechazan, yo intento hacer lo bueno y vea, todo el mundo me cae encima. Eso podría ser un pensamiento de David. Y a veces tenemos esos pensamientos. Uno a veces dice: es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Sí han escuchado eso alguna vez? ¿Sí? Pero vean, yo no veo que David se quejó, es que estaba con 400 manes que nada que ver. Él simplemente lo asumió, y él tenía una certeza en su corazón, y era que Dios estaba con él. Ese salmo lo escribe cuando estaba en pruebas. Ese salmo no lo está escribiendo cuando todo está de maravillas. Lo está escribiendo cuando las cosas van mal, cuando ve que su familia lo da a su lado, cuando ve que se queda solo, cuando ve que lo quieren matar, cuando se tiene que esconder. Amén. Entonces, a veces parte de nuestra vida es echarle la culpa a alguien más de lo que no florece en nosotros. Porque a veces es más fácil excusarnos en alguien para decir: es que fallé por esta razón, o no he progresado por esto, pero realmente es porque no tenemos una identidad clara. David sabía quién era, y sabía que desde los 17 años el profeta Samuel le había dicho que iba a ser rey. Aunque no lo vio por muchos años, él lo creyó, y él siguió caminando firme en Dios, seguía exaltándolo, alabándolo, adorándolo. Y al final, ¿qué es lo que pasa con David? Es rey. ¿Sí o no? Sí. Y fue honrado por mucha gente, y tuvo todo lo que Dios le había prometido. Amén. Amén. Y eso es una pregunta que les quiero hacer esta tarde. ¿Nosotros estamos convencidos de quién es Dios? Porque es chévere alabar a Dios cuando estamos en la buena, porque cuando estamos en la mala nos dan las mismas ganas de venir a la iglesia, nos dan las mismas ganas de orar, nos dan las mismas ganas de leer su palabra. Igual prendemos el celular en la casa y ponemos alabanza porque estamos en la inmunda. Eso es algo que tenemos que pensar, porque hay momentos donde uno no quiere nada, y me mamé esto y ya no vuelvo a la iglesia, y decimos mil cosas, pero yo quiero que piensen que Dios jamás nos desampara, ¿sí? Amén. Que no podemos poner la confianza en personas, porque por un lado todos nos vamos a morir, a no ser que llegue antes del Señor. Entonces yo no puedo poner la confianza en Angélica, porque si el Señor se la lleva mañana o en un año o me lleva a mí,
entonces mi confianza ¿dónde quedó? La confianza es únicamente en Él, que es fiel, que es verdadero y que Él nunca cambia. Amén. Si tenemos ese pensamiento, ese enfoque claro, nosotros no vamos a sufrir. Amén. Y vamos a entender que nunca estamos solos, porque en nuestra vida personas van y vienen, pero Dios siempre está ahí. Amén. Amén. Tercer punto, para obtener victoria es necesario tener esperanza. Y quejarnos de encontrarse con una persona que no tiene esperanza. Es una persona apagada, es una persona negativa, es una persona que se queja de todo y no sé, es una persona que no es chévere. Salmos 71, versículos 5 al 7 dice: Oh Señor, solo tú eres mi esperanza, en ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Así es, estás conmigo desde mi nacimiento, me has cuidado desde el vientre de mi madre, con razón siempre te alabo. Mi vida es un ejemplo para muchos porque tú has sido mi fuerza y mi protección. Amén. Amén. Ahora, algo que yo pensaba es que la esperanza es algo que se va construyendo. Miren que el salmista escribe que desde mi niñez, y eso me pone a pensar, pues no era un pelado de 15 años, ya era alguien adulto, alguien mayor, alguien que ya ha atravesado procesos y ha tenido experiencias. Y quiero que piensen en alguien que llega nuevo a la iglesia. No te estoy echando yo. Pero uno suele llegar de pronto negativo, con quejas, todo lo ve oscuro, uno no ve salidas. Y la esperanza es algo que se construye. A medida que vamos conociendo al Señor, algo va cambiando. Empezamos a notar, oiga, tal vez como que yo no soy tan hábil, tan inteligente como que creía. Yo veo que las cosas sí llegan de parte de Dios. Y nosotros empezamos a tener esperanza. Y llegamos a la iglesia y también empiezan a llegar situaciones que los vemos como problemas. Pero a medida que vamos superando situaciones, empezamos a poner ladrillitos de esperanza. Empezamos a decir, bueno, el problema que viene, el que se me está parando al frente, pues sí, es más fuerte que el anterior, pero Dios ya me libró de una atrás. Y yo no creo que me vaya a dejar tirado, yo sé que esta también me saca. Y cada vez nuestras batallas van siendo más fuertes porque empezamos a ser entrenados, porque empezamos a ser fortalecidos. Y debemos entender que Él quiere glorificar su nombre en nuestras vidas a través del testimonio. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esperanza, se empieza a ver el reflejo de su amor y de su humildad en nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vivimos empezamos a ver victorias. ¿Por qué? Porque ya dejamos de poner la confianza en las cosas del mundo, en las riquezas, en el dinero, en el trabajo, en mi pareja, y las pongo en la roca eterna que es Jesús. Amén. ¿Se acuerdan de esa parábola donde el que construyó en la arena y en la roca, el de la arena pues puso en la riqueza y yo me puedo enfermar y ahí se quedó la riqueza en un médico? Pero si la pongo en Jesús, que es mi sanador, yo sé que esa también sale. No hay batalla que nosotros perdamos cuando nosotros estamos cimentados en Él. Y si estar cimentados en Él, obviamente va a traer esperanza. Amén. Cuando conocemos a Jesús, cuando empezamos a conocer su palabra, todos los días estamos expectantes. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Con qué me vas a sorprender hoy, Señor? Amén. Cuarto punto. Para ser victoriosos, nosotros debemos estar dispuestos a comer gigantes. Suena raro, ¿no? Y en otras palabras, o en un dicho del mundo, es a matar y a comer del muerto. Nosotros no somos cristianos que retrocedemos, que nos escondemos, que nos asustamos. ¿Recuerdan cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó frente al río Jordán? Y antes de entrar, yo esa historia se las he hablado de Números 13, Él envía 12 espías para que vayan y miren cómo está la tierra prometida que les había dicho, donde fluía leche y miel. Y resulta que ellos van y cuando van entonces dicen, sí, efectivamente es una tierra súper próspera, súper fértil, pero ¿qué era lo que había en esa tierra? Gigantes. Y 10 dieron ese mal reporte y hicieron que todo el pueblo muriera en el desierto. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque a veces a nuestro alrededor estamos en situaciones donde la economía está difícil, donde hay un gobierno que uno dice, wow, ¿qué está pasando? Y nos llenamos de susto de lo que todo el mundo dice.
Pero recuerden que nosotros tenemos un Dios más grande. Amén. Amén. Entonces, efectivamente, ellos ven al gigante, se llenan de susto, se llenan de temor. Y hay un problema en nosotros y en esta escritura, y es algo que declaran cerrando ese capítulo 13, Números 13:33 dice: hasta había gigantes, los descendientes de Anac, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. ¿Cómo se sentían? Como saltamontes. Y el problema es que lo que nosotros sentimos lo vamos a reflejar. Si yo me veo pobre, ¿cómo me va la gente? Si yo me veo enfermo todo el tiempo, estoy enfermo. Si yo estoy hablando cosas malas de mi matrimonio todo el tiempo, ¿qué es lo que voy a ver en mi matrimonio? ¿Amor y victoria? No. Entonces, por esa razón, la iglesia es un lugar seguro donde el Señor nos provee alimento, donde nos provee palabra, y nosotros tenemos que aprender a cerrar nuestros oídos a lo que el mundo está diciendo, porque el mundo solo está hablando de desgracia, solo está hablando cosas malas. Debemos revisar qué es lo que estamos hablando con nuestra boca. ¿Amén? ¿Qué estamos declarando? Así sea con rabia, así sea jugando, así sea un chiste, palabra es palabra y poder sale de ella. Las realidades que estemos viendo es porque las hemos construido nosotros, siempre se los he dicho. Y el problema es que no lo creemos tanto que en Lucas 6:45 dice, el hombre, quiero resaltar realmente la última parte del versículo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ustedes saben que con esta cabecita, con su mente, ustedes pueden construir muchas cosas o destruir muchas cosas. Las victorias o las derrotas que estén viviendo están saliendo de nuestros corazones, de lo que nosotros estamos creyendo. ¿Qué estamos hablando de finanzas? ¿Qué estamos hablando de salud, de familia, de trabajo? ¿Qué estamos hablando acerca de nosotros? ¿Nos vemos como langostas o nos estamos viendo como hijos de Dios? Como seres creados un poco menores que Dios. O como por allá, no, mis papás se descacharon y nací yo. Y esa es la vida que me ha tocado. Así piensa el mundo y mucha gente. Pero ustedes son un poco menores que Dios. Y dice que nos dio puso todo bajo nuestra autoridad. Entonces lo que hablemos, ¿qué quieren cambiar hoy? ¿Qué situación quieren cambiar? Ábrenla. Créanlo desde el fondo de su corazón y ábrenlo con su boca. Amén. Amén. Ahora, volviendo a Josué y a Caleb, quiero leer una declaración que hacen ellos después de que todo el pueblo se llenó de negativismo y no vamos a poder y nos hubieran dejado morir en el desierto, pero ellos dicen algo diferente. Números 14:9 dice: no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra, para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Amén. Amén. Si queremos victorias, debemos estar dispuestos a comer gigantes, no a salir corriendo del gigante. Es que hay un problema y inmediatamente queremos ser una avestruz para esconder la cabeza abajo de la tierra. Nosotros somos diferentes porque tenemos una autoridad, porque nosotros tenemos la capacidad de enfrentarlos, no porque yo sea el más fuerte, el más grande, sino porque Dios va conmigo. Amén. Si nos llenamos de su palabra, de su Espíritu Santo, nada podrá atemorizarnos. Los que no conocen a Dios son los que corren de la pelea, nosotros no, nosotros la enfrentamos. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Ya casi. Quinta parte. Ahora, en este punto ustedes me podrán decir, pastor, pero es que usted no sabe lo que pasa en mi casa, usted no conoce a mi pareja, es que usted no sabe la necesidad que yo tengo y yo todo lo he hecho bien, usted no sabe el diagnóstico que me dio el médico, y entonces uno se empieza a llenar de argumentos, ¿verdad? Pero algo que debemos entender en esta parte es que el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Amén.
¿Alguien aquí tiene hermanos mayores? Sí. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito salía a jugar fútbol, me encantaba. Entonces yo siempre era meterme con los grandes y a mí, yo era, la verdad es que como hasta los 14 yo era gordito y chiquito. Yo no crecía, entonces a mí me la montaban, me pegaban y entonces todo el mundo me la trepaba. Pero cuando mis hermanos me llevan 7 y 8 años, cuando yo salía con ellos a jugar fútbol, pues yo sacaba pecho, yo me envalentonaba, yo frenteaba al que fuera. ¿Por qué razón? Porque mi hermano mayor estaba conmigo y entonces uno no come de nada, uno no se atemoriza. Y de eso mismo les quiero hablar. ¿Por qué nos atemorizamos por plata? ¿Por qué nos atemorizamos porque gente habla mal? ¿Por qué nos atemorizamos por cosas? Si Dios está con nosotros, que es el mayor. Ese ejemplo natural quiero que lo pasen a lo espiritual. El diablo nos quiere hacer ver como insignificantes, pero miren quién es el que está con ustedes. Fue ese mismo que ya humilló y venció al diablo allá y lo tiene revolcándose en el infierno. Amén. Amén. Entonces, yo les quiero leer en este punto 2 versículos de Deuteronomio que nos habla acerca de afrontar batallas, de que nosotros no debemos retroceder ni asustarnos ni llenarnos de argumentos para justificar que estoy asustado. El primero es Deuteronomio 21. Dice: cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. No importa el tamaño de nuestro enemigo, lo que importa es el tamaño de nuestro Dios. Voy a volver a decirlo: no importa el tamaño del enemigo, no importa si es bienestar familiar, lo que importa es el tamaño del Dios que tú tienes. Amén. Y ese Dios te va a llevar en victoria, ese Dios te va a conectar con personas que te van a ayudar a tener a tu hijo nuevamente en casa. Amén. Amén. Porque nosotros no tenemos Jehová del amor, tenemos el Jehová de los ejércitos celestiales. Amén. Él es el que pelea las batallas tuya y de cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero que declaren esto: yo soy victorioso en Cristo. Yo soy victorioso en Cristo. Amén. Amén. Para declarar de esta manera hay que tener fe. Ahorita salimos empoderados, pero mi pastor decía este domingo: el servicio empieza es cuando salgan de acá. Es en el día a día que nosotros estamos viviendo la palabra, ¿sí? Y para caminar de esta manera hay que caminar en fe, porque hay gente que queda descalificada, así venga a la iglesia. Veo eso. Ahora, ¿quiénes son esos que quedan descalificados? Les voy a leer Deuteronomio 28. Dice: luego los jefes también dirán: ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Dios lo está diciendo: el que tenga miedo mío, acá no es el lugar, está como David en el lugar equivocado. Aquí tenemos que estar convencidos, seguros, segurísimos de quién es Dios, de que no hay nada que nos pueda vencer. Pero ojo, porque el temor sí es contagioso. O sea, nosotros no queremos encerrarnos en una cápsula y no hablen con nadie y no se junten con nadie. Cuando decimos que hay que cuidar nuestros oídos y quiénes son los que nos rodean, es porque hay gente que puede venir y traer temor. Y en vez de yo pensar en una victoria, no, esto está en una mala, yo de esta no salgo. Debemos ser muy cuidadosos. Nosotros no podemos vivir en temor si sabemos quién es el que va con nosotros. Y espero que en esta tarde se vayan con una convicción, porque quiero que piensen en lo que estábamos hablando de la esperanza. Hemos tenido victorias y el problema que está hoy también lo vamos a pasar adelante. Amén. Amén. Sexta parte: el esfuerzo te trae recompensa. Josué 1, 8, 9. Dice la palabra: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes,
porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Y aquí me podrán decir, venga pastor, pues que yo me esfuerzo, yo madrugo, yo soy responsable, yo trabajo, yo hago muchas cosas, pero todo sigue igual. ¿Será que eso lo hemos dicho? Sí, en algún momento lo hemos dicho. Pero nos estamos esforzando tal vez en cosas naturales. ¿Sí? Y lo que nos está pidiendo este versículo realmente es que nos esforcemos en meditar en su palabra y en hacerla. ¿Sí? Ojo, porque aquí hay un error y una clave por la cual no somos victoriosos y porque ese Dios no nos acompaña en todo tiempo y vemos es más fracasos que victorias. Porque lo quiero hacer yo. Y lo que está diciendo es: escuchen lo que yo le digo, y si ustedes siguen ese camino, allá van a encontrar la provisión, allá van a encontrar la sanidad, allá van a encontrar ese amor que está refundido. Es allá donde yo les digo donde está la victoria. Amén. Entonces nuestra tarea como hijos de Dios, claro, trabajamos en lo natural, cumplimos unas funciones, pero nuestra tarea realmente espiritual es meditar en la palabra de día y noche. ¿Sí? Y es hacerla, no es si me parece. No, Dios, yo te escucho, yo medito en ella, pero esta parte no me parece. Yo lo hago a mi modo. Entonces ahí no estamos siendo obedientes a nadie. ¿Sí? Si somos obedientes, dice que todo nos saldrá bien. Entonces, si queremos tener un mejor matrimonio, ¿qué tenemos que hacer los hombres? Amar y tratar a las mujeres como vaso frágil. ¿Lo hacemos? Somos santos en nuestros ojos, somos santos en nuestra forma de vivir para honrar a nuestras esposas. No sé, le estamos dedicando tiempo para escucharlas, para consentirlas, para decirles algo bonito, para llevarles un detalle porque sí, o solamente cuando es una fecha especial. ¿Sí? Y entonces cuando eso pasa, ella se va a sujetar a nosotros, varones, sin darnos cuenta. Y entonces es ahí donde tu matrimonio saldrá bien. ¿Por qué? Porque Dios no nos pregunta si nos responden o nos tratan bien, sino solamente nos dicen amen a sus mujeres, como Cristo amó a su iglesia. Amén. Iglesia, y Jesús entregó su vida por su iglesia. Entonces nosotros tenemos que entregar nuestra vida por nuestras esposas, honrarlas en todo tiempo. ¿Amén? Amén. Pastor, es que mis finanzas resulta que no están tan bien. Diezme y ofrende. ¿Sí? No podemos confiar solamente en mi trabajo, en mi sueldo, ¿verdad? Debemos aprender a confiar en que es Dios el que suple nuestras necesidades, y que cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, en Malaquías 3:10 dice que Él abre las compuertas de los cielos para que haya sobreabundancias. Entonces, cuando somos hacedores de la palabra, pues nuestras finanzas también irán bien. Amén. Hijos, honren a padre y a madre, y padres no exasperen a sus hijos, y veremos cómo nuestra familia florece. Pero ese es un tema que nuestros hijos, hoy el mundo los enseña a ser irrespetuosos, groseros, y nosotros les damos el empujoncito para que lo hagan, porque los consentimos de todas las maneras, y nuestros hijos también necesitan corrección. Y ya. Tengo otro ejemplo, y es el de caminar en sanidad. La palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros no debemos estar ni fumando, ni tomando, ni parrandeando, ni trasnochando, porque nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, si nosotros no evitamos los excesos, no quiere decir que no podamos disfrutar de cosas, pero nosotros nos cuidamos, nosotros vamos a tener una salud pues que nos va a ser duradera, ¿sí? Porque todos de joven maltratamos al cuerpo, los que no conocimos al Señor, parrandeamos, hicimos y deshicimos, pero ese no es el deseo de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, sé fuerte y valiente, porque aunque el dólar esté a 5,000, nosotros no vamos a caminar con el sistema del mundo. Nosotros tenemos un Dios más que suficiente para suplir, así la situación económica esté dura. Amén. Y si somos hacedores de la palabra en cada en nuestra vida, todo nos va a ir bien. Amén. Entonces, ¿somos victoriosos? Amén. Pero no solamente que lo hagamos acá, vuelvo y les digo, la batalla está afuera. Porque aquí, llegando a la esquina, el diablo les va a poner un pensamiento, ¿pero de dónde?
Pero ¿cómo? Mire, siempre ha habido de la misma manera, eso no va a cambiar, ¿no? El servicio se vuelve y se los dice, eso me encantó de mi pastor, el servicio empieza de aquí para afuera. En sus casas, en su trabajo, en la actitud, en sus palabras, y que cuando venga el pensamiento que quiere cautivar mi atención, yo ato ese pensamiento, me cubro con la sangre de Cristo, yo soy santo para Dios y yo sigo caminando a la luz de Él. Amén. Y cierro con la última parte, ya estoy acelerando, me he demorado un montón, así se nota que hace rato no predicaba. Recordemos que nuestras fuerzas vienen de Cristo. Filipenses 4 del 11 al 13, voy a empezar por el 13, dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da fuerzas. Y es fácil declararlo, pero yo quiero que notemos lo que dicen los dos versículos anteriores. El apóstol Pablo ya había experimentado varias cosas y dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno, vacío, con mucho o con poco. Amén. Amén. Y este versículo lo declaramos siempre que estamos en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nos animamos. ¿Sí? Pero yo quiero que vean que todo lo puedo en Cristo y como estamos en un mundo caído, entender que van a haber momentos de subidas y bajadas, momentos de abundancia y momentos de escasez, y debemos aprender a estar contentos, aprender a dar gracias a Dios porque hoy tenemos arroz con huevo y mañana arroz con churrasco. En toda situación nosotros debemos declarar victoria porque estamos en Cristo, porque nosotros tenemos una eternidad, porque lo que está pasando en este mundo es una ley de tribulación, son 70, 80 años a lo máximo, pero después viene la eternidad gloriosa. Y eso debería animarnos cada día, porque nuestro final es glorioso, es estar frente al Creador por siempre y para siempre. Amén. Entonces, ¿qué batalla que se levante va a ser imposible para nosotros? Ninguna. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Entonces, voy a cerrar, les quiero hacer un recorderis así rápido. El primero, por su sangre, por su palabra, la humillación frente a Dios nos va a llevar a victoria. Lo segundo, nunca estamos desamparados, acuérdense de eso siempre. Hay momentos donde uno lo piensa. Tercero, la esperanza nunca se pierde. Cuarto, somos hijos dispuestos a ir a la batalla y a comer gigantes. Amén. Quinto, nuestro Dios es mayor que cualquier problema que se levante, Él está con nosotros. Sexto, el esfuerzo en cumplir su palabra nos da la victoria. Y séptimo, Cristo nos fortalece. Amén. Entonces yo los quiero invitar a que nos coloquemos sobre nuestros pies, vamos a orar. ¿Alguien recibió algo en esta tarde? Amén.